Hola, soy Benito Lauret. Este es el tercero de una serie de vídeos con el lema de por qué es bueno saber construcción. En este caso vamos a abordar el tema de por qué es bueno saber construcción para definir constructivamente un proyecto. Y para poder resolver constructivamente un proyecto, hay que saber que los principales problemas actualmente están en la envolvente, muy especialmente en las fachadas. Los sistemas actuales disponibles de fachadas no siempre resuelven la totalidad del cerramiento. A veces solo la hoja exterior, a veces la hoja soporte. Todo esto lo iremos viendo en sucesivas diapositivas. Por otra parte, las soluciones industrializadas, así llamadas, o la construcción industrializada, así llamada, es un concepto clásico de la década de los 60 y 70 que se ha vuelto obsoleto. Es decir, la industria ha entrado en la construcción, pero no como una categoría única o unificadora, sino en los distintos productos o sistemas que aparecen en las obras con mayor o menor grado de industrialización. Por lo tanto, la construcción industrializada como concepto global no es una solución, por así decirlo. Transitamos desde hace décadas hacia lo que podríamos llamar construcción tecnológica, que también vamos a explicar, como sustituto de los oficios tradicionales. Pero como sabemos que una de las cosas que deberemos hacer en las próximas décadas será rehabilitar muchísimos edificios existentes que están hechos con sistemas tradicionales, la actuación en estos edificios requiere de un dominio profundo tanto de la construcción tradicional con la que están hechos estos edificios como de la tecnológica y de cómo se pueden combinar y cómo son compatibles para realizar estas rehabilitaciones. Para ilustrar un poco las cosas podemos hablar aquí de la Villa Saboya, de Le Corbusier, verdadero hito de la arquitectura moderna y construida en 1931. Como vemos, su imagen es perfectamente moderna y podríamos incluso tener el caso de que alguien nos encargase el realizar una vivienda parecida o igual a la Villa Saboya de Le Corbusier. Si tuviéramos que construir hoy en día esta vivienda, veríamos que en materia estructural haríamos muy pocos cambios con respecto a lo que hizo Le Corbusier. Sin embargo, en el cerramiento las cosas cambiarían muchísimo, como vamos a ver en las próximas diapositivas. En efecto, en las imágenes podemos ver que la estructura de esta vivienda está resuelta con pilares y vigas de hormigón armado y forjados unidireccionales. Sin embargo, en el dibujo de la derecha podemos ver que la fachada es muy básica. La parte inferior de la fachada no tiene cámara de aire, la parte superior tiene una pequeña cámara de aire sin aislamiento ninguno y además está llena de puentes térmicos. De manera que si fuéramos a construir a día de hoy esta casa, los principales cambios constructivos que haríamos en esta sección que estamos viendo a la derecha serían sobre todo de hacer una buena fachada bien aislada que como mínimo cumpliese lo que está pidiendo ya la normativa obligatoria en España y en otros países. Llegados a este punto, me parece esencial explicar muy bien, muy claramente, a qué me refiero cuando hablo de construcción tecnológica. Como hemos visto, la Villa Saboya se ha resuelto en sus fachadas con construcción tradicional, con fábrica de ladrillo, con puentes térmicos en muchos lugares, etc. Como vemos en el dibujo de la izquierda, que es una fachada típica de muchos barrios de Madrid, donde está el puente térmico por el forjado, donde la fachada es de ladrillo visto apoyado en el forjado y tiene como mucho una cámara de aire y un trasdosado, en algunos casos como se ve en el dibujo con aislamiento térmico, pero que pertenece a un tipo de soluciones ya obsoletas. ¿Qué queremos decir con construcción tecnológica? Pues en el dibujo de la derecha vemos un sistema que también muestra una fachada de ladrillo visto, pero que se compone de una serie de elementos metálicos que van anclados a los forjados, que ya eliminan por completo el puente térmico, porque hay un panel sándwich que pasa por delante del forjado,
y los ladrillos son un último acabado que van sobre una extrusión de aluminio, que va a su vez montada con tornillería sobre unos perfiles metálicos en omega, en vertical. Y todo esto, ¿a qué nos lleva? Pues nos lleva a que tenemos que tener un conocimiento profundo de la oferta de la industria, como hemos visto en el caso de las viviendas modulares, atención a ver si es estándar, personalizado o es un prototipo, pero en general se van a utilizar productos estándar que se pueden adaptar a prácticamente todos los edificios. Y también tenemos que dedicar algo de tiempo a lo que se llamaría la optimización de secciones mediante el cálculo, simulación, etcétera, para conocer, para estimar perfectamente las prestaciones que vamos a tener en todos los campos, es decir, en el aislamiento, en la resistencia a cargas de viento, etcétera. Bueno, y entonces, ¿cómo resolveríamos con una solución tecnológica la fachada de la Villa Saboya? Pues yo, sin dudarlo, me decantaría por una fachada ventilada continua. ¿Por qué? Pues porque el acabado de la Villa Saboya es un acabado continuo blanco de fachada revocada. Es verdad que es una fachada de ladrillo revocada y pintada. En este caso tenemos la misma imagen exterior de fachada continua, revocada y pintada, pero con materiales y sistemas de última generación. Entonces, como vemos en la imagen, tendríamos un aislamiento térmico de gran calidad que protegería todos los puentes térmicos, o sea, haríamos desaparecer los puentes térmicos porque este aislamiento térmico que está en amarillo en la imagen pasaría por delante de la cabeza de las losas o forjados. Tendríamos un sistema de rastreles metálicos que sujetarían mecánicamente los paneles de fachada, que a su vez tienen, según el fabricante, una serie de capas de revestimiento que permiten ocultar la tornillería, las juntas, dejando al final pues una envolvente perfectamente continua, equivalente en estética, equivalente en imagen a la original de la Villa Saboya. Sin embargo, este minimalismo exterior de fachada blanca continua que podemos lograr con una fachada ventilada continua, con las ventanas que tiene la Villa Saboya, que están en el plano exterior, haces exteriores, porque como veremos, pues en París el clima no exige que haya persianas, pero en lugares más cálidos como Madrid u otras localizaciones, sí que va a ser muy necesario tener persianas, de manera que esa ventana no puede ir en el plano exterior, sino que se tiene que retrasar para dejar paso a la persiana exterior, como veremos en próximas diapositivas. Por lo tanto, la ventana está en el mismo plano exterior para poder replicar la imagen de la Villa Saboya, pero como empezamos a ver aquí, este minimalismo exterior se salda con una complejidad muy importante de la zona de contacto entre la ventana y el muro, porque para mantener todas las prestaciones acústicas, térmicas, de resistencia a fuego, etcétera, etcétera, pues hace falta asegurar que en esa zona perimetral de la ventana se resuelven toda una serie de problemas, dando lugar a detalles relativamente complejos que no siempre todo el mundo conoce en profundidad. Efectivamente, aquí vemos un zoom, un acercamiento a este detalle de encuentro de la ventana con el muro, donde podemos apreciar la complejidad del detalle. De hecho, en general o hasta la fecha, los que se dedican a las ventanas, llamados en España cerrajeros, en otros países ventaneros, etcétera, pues resuelven su problema, que es el marco base de la ventana, la hoja de la ventana, suelen tener un nivel de calidad importante. Y por otra parte, los que venden o producen sistemas de fachada como la fachada ventilada continua, pues también proporcionan sus perfiles, su sistema de anclaje, etcétera. Pero aparece una zona oscura que llamaríamos precerco o que se llama en algunos casos portería, es decir, es el lugar donde se sujeta la ventana
y además se asegura la continuidad del aislamiento, de la estanqueidad, de la impermeabilidad al aire, al agua, de la acústica, etcétera, etcétera, que queda en manos del constructor principal, que a menudo no tiene el nivel técnico que tienen ni los fabricantes de ventanas ni los que suministran la fachada ventilada. De manera que suele aparecer ahí un pequeño monstruo, como vemos, que difícilmente hay alguien que se encargue de él con solvencia. En este caso, la empresa que fabrica la fachada ventilada ha tenido el buen criterio de proporcionar en su página web este detalle de encuentro con ventana enrasada al exterior, que si estamos en Madrid, por ejemplo, además esa ventana se tendría que retrasar y el detalle se volvería todavía un poco más complejo porque tendría que incluir la persiana que es necesaria, como hemos dicho, en climas cálidos como el de Madrid. El problema de la persiana no es menor porque hoy en día no podemos ir por ahí presumiendo de hacer arquitectura sostenible y de hacer edificios medioambientalmente respetuosos y de bajo consumo de energía sin aportar criterios verdaderamente eficientes como son las persianas exteriores en climas cálidos como el de Madrid. En climas cálidos, es decir, con veranos que demandan cantidades importantes de aire acondicionado, esa es la manera de saber si el clima es cálido o no. Por ejemplo, en Holanda prácticamente no se necesita aire acondicionado, pero en Madrid sí. Y en esta casa que construí hace aproximadamente 20 años, pues ya tuve el buen criterio de retrasarme con las ventanas, a pesar de que es un edificio que tiene cierta reminiscencia de la Villa Saboya que hemos visto al principio, pues es obligatorio retrasarse con las ventanas y poner persianas exteriores, en este caso persianas de lamas, que no influyen en el puente térmico. Hay que pensar que las persianas enrollables tradicionales pues son una muy mala solución, porque son muy grandes, invaden normalmente el muro soporte, invaden el aislamiento y aunque se ponga un pequeño aislamiento en su interior, como se hace algunas veces, pues es un punto débil. Se recomienda ir a persianas de lamas exteriores que lógicamente reclaman también su espacio en todo el espesor de la fachada. Por lo tanto, y más allá de soluciones de un tipo o de otro, es muy importante tener claro conceptualmente que el cerramiento de los edificios se compone, en sus fachadas opacas, se compone de muro soporte, aislamiento térmico e impermeabilización, acabado exterior y acabado interior. A veces hay soluciones técnicas que funden dos, tres o incluso todas. Por ejemplo, la ventana, pues es un lugar, el vidrio doble es un lugar donde se une todo. Pero cuando se sale de la ventana, pues aparece la fachada opaca y tiene que tener todos estos componentes que tienen que estar bien resueltos, de los que se ha de conocer cuáles son sus prestaciones, tanto mecánicas como de aislamiento de todo tipo, como de comportamiento a fuego, acústico, etcétera. Y esto es lo que se hace en construcción tecnológica. Muchas veces las empresas que intervienen son diferentes. Es decir, que el muro soporte lo hace una empresa, el aislamiento térmico y la impermeabilización lo hace otra, y probablemente el acabado interior y el exterior, pues otras empresas diferentes. De manera que es muy importante, sobre todo en los puntos de encuentro, como hemos visto con las ventanas, es muy importante que haya alguien con el know-how suficiente para resolver correctamente todos estos encuentros y que no se pierdan las prestaciones que tenemos como combinación de todos estos sistemas que muchas veces aparecen realizados por empresas diferentes. Y para ilustrar con un ejemplo estos conceptos que estoy abordando sobre el cerramiento, pues me viene muy bien el ejemplo de la Torre Agbar de Nubel en Barcelona,
que vemos en la primera foto de la izquierda. De hecho, es curioso cómo, según la localización, la Torre Akbar, que está en Barcelona, la primera foto, y a la derecha otra foto de la Torre Swiss Re en Londres, que son dos ojivas, o también les han llamado cariñosamente pepinillos. Bueno, pues son dos torres que surgieron prácticamente en fechas muy cercanas, ya en el siglo XXI, y que tienen dos planteamientos completamente diferentes de fachada por estar en dos climas completamente diferentes. El de Londres es un clima templado frío, no requiere prácticamente aire acondicionado, por lo tanto tiene un cerramiento completamente acristalado, que en Londres no es exactamente un problema. Sin embargo, en el caso de Barcelona, por ser una torre de oficinas, pues también debería, y en cierto modo tiene, un cerramiento acristalado. Pero el concepto de muro es diferente. El concepto de muro es un concepto mucho más aislado, mucho más coherente con un clima mediterráneo como el de Barcelona. Si intentamos visualizar estos componentes que decíamos en la diapositiva anterior, en el croquis que vemos a la derecha, pues vemos que hay un muro soporte. En el caso de la Torre Akbar es un muro de hormigón. Vemos en color verde unas piezas de lana de roca, que sería el aislamiento térmico, y sobre ellas unas chapas que son de alguna manera las responsables de la impermeabilidad o de la impermeabilización. Y finalmente un acabado exterior de vidrio, de lamas de vidrio, que para darle esa imagen a la torre de edificio de vidrio, pues se colocan, pero permitiendo la ventilación y siendo una especie de fachada ventilada o de celosía exterior para dar una imagen, pero que no contribuye esencialmente al aislamiento o a la protección de la lluvia del edificio. En las fotos inferiores vemos algunos detalles del aislamiento de lana de roca con las chapas puestas por encima, y en la esquina inferior izquierda vemos este problema de la llegada de la ventana al muro soporte con unas láminas de caucho negro que permiten cerrar perfectamente la estanquidad al aire, al agua, etcétera, donde todavía se ve el hormigón y no se han puesto las placas o las piezas de lana de roca. Y justo encima, en una foto pequeñita, pues ya se ve el acabado interior, que lógicamente responde a las necesidades decorativas del uso de oficinas que tiene este edificio. Entonces, es un ejemplo muy bueno para mi gusto de dos torres prácticamente iguales con una envolvente radicalmente opuesta y que responde muy bien a cada clima, tanto la de Londres a su clima como la de Barcelona al del clima de Barcelona. Y para terminar, me gustaría traer aquí este ejemplo también de una vivienda icónica de autor. En este caso es una vivienda no construida, es un proyecto de un arquitecto californiano llamado Wes Jones, donde no solo se incorporan energías renovables en el exterior del edificio, sino que se hace verdadera ostentación de ello. Vemos en la parte de atrás del edificio dos aerogeneradores de eje vertical que participan o le dan ese carácter especial tecnológico a la casa, casi de nave espacial. Y en la parte delantera aparecen dos enormes elementos a modo de antenas, parecen antenas de un insecto, que alojan a su vez placas fotovoltaicas. De manera que, aunque sea un diseño un poco exagerado, pues enseña muy bien o demuestra el porvenir de la arquitectura, donde va a haber que integrar las instalaciones de generación renovable en los edificios en toda la medida que se pueda. Y que este tipo de edificios están más cerca de ser bien resueltos con construcción tecnológica que con construcción tradicional, como vemos en el resto de casas que aparecen en este barrio donde está ubicada
donde estaría hipotéticamente ubicada esta casa, a mi juicio, tan estratosférica. Y bueno, ¿qué es lo que sigue ahora? ¿Por qué es bueno saber construcción? Hemos visto que es bueno saber construcción para lograr la imagen deseada. Hemos visto que es bueno saber construcción para poder calcular rápidamente el presupuesto de una obra. Hemos visto que es bueno saber construcción en esta entrega para definir constructivamente el proyecto. Y además están por llegar dos entregas más que hablan de por qué es bueno saber construcción, por ejemplo, para mejorar tu estatus profesional. Y sobre todo, y muy importante, de cómo adquirir ese conocimiento. Bueno, pues no te lo pierdas porque en breve llegarán estas dos entregas que resolverán el enigma. Hasta luego.